Bueno, vamos a empezar con la clase de termoquímica. Antes que nada, buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de termoquímica. Hasta ahora, en lo que hemos visto, hemos desarrollado en las clases anteriores, nos hemos centrado fundamentalmente en la ley de conservación de la masa. Habíamos dicho que en una reacción química, en cualquier reacción química, la masa siempre se conserva. Ese es un principio, una ley fundamental que rige todo lo que sucede en nuestro universo. A partir de aquí nos vamos a centrar, más que en la masa, en la energía asociada a los cambios químicos. Así como hemos dicho que la masa se conserva en una reacción química y nada se pierde, todo se transforma, pasa lo mismo con la energía en todo nuestro universo. ¿Qué significa eso? Es un poco difícil tener el concepto de energía, porque no es algo que podemos ver, pero sí podemos sentir. Cuando uno tiene frío y se pone al sol, o se acerca a una fuente de calor, siente esa transferencia de calor. Y lo que somos conscientes es que existen diferentes tipos de energía, ¿sí? Diferentes tipos de energía, que vamos a discutir a lo largo de esta clase. El principio de la termodinámica relaciona trabajo, calor y energía. Después vamos a ver algo de calorimetría, y ahí vamos a definir lo que es capacidad calorífica y calor específico. Y después nos vamos a adentrar propiamente en la energía que se puede liberar o se puede absorber en una reacción química. Esa variable energética es conocida con el nombre de entalpía. Y lo que vamos a hacer es tratar de calcular esas variaciones de energía cuando una reacción química ocurre. En termoquímica, todas las reacciones químicas dentro del área de la química cumplen obviamente con la ley de conservación de la masa. Ya lo habíamos explicado, eso de que nada se pierde, todo se transforma, y la parte de la química que estudia esas relaciones de masas que ocurren cuando hay una reacción química es la estequiometría. Existe también lo que se llama ley de conservación de la energía, ¿sí? Y eso es un principio fundamental. ¿Qué significa eso? Que la energía no se puede crear ni destruir, solamente se puede transformar de una forma u otra. Y la parte asociada a esos cambios energéticos que ocurren cuando se lleva a cabo una reacción química se denomina termoquímica. Y la termoquímica es una parte, una pequeña parte de lo que es la termodinámica, que involucra inclusive a los procesos físicos de cambios energéticos. Es decir, la energía podemos definirla como es algo que puede tener la capacidad de generar un trabajo, ¿sí? La energía tiene la capacidad de generar un trabajo. Y hay distintas clases de energía, como la energía térmica, que es la que más conocemos, y que el ejemplo al principio de la clase, cuando uno se acerca a una fuente que emana calor cuando tiene frío. Existe la energía química, que es la energía asociada a una reacción química, que hay varias clases. Una de ellas también es el calor que puede liberar o necesita absorber una reacción química para ocurrir. Pero también vamos a discutir un poco de la energía eléctrica guardada dentro de una reacción química, que hoy en día es algo muy importante. Todos ustedes tienen en este momento en su poder un celular, por ejemplo, que tiene una batería, en donde se almacena energía eléctrica en forma de una reacción química que cuando yo la necesito, esa reacción química me libera parte de esa energía en forma de energía eléctrica. Obviamente la energía eléctrica, la energía potencial es la energía que se acumula por diferencia de altura, la energía cinética es la energía relacionada al movimiento de un cuerpo atómico que nosotros conocemos, que se libera cuando un núcleo atómico se rompe, se fisiona, se parte, libera parte de la energía contenida en ese núcleo, y esa energía es aprovechada para generar un trabajo. En este caso, en los reactores nucleares, como el que tenemos en Río Tercero, se utiliza para generar electricidad. Lo interesante de todo esto es, como les decía,
La ley de conservación de la energía establece que la energía no se puede crear de la nada ni destruirla. Solo lo que podemos hacer es interconvertirla entre las distintas formas de energía. Yo puedo tener energía química y transformarla en energía eléctrica o viceversa. Eso lo pueden ver fácilmente cuando ustedes utilizan el celular y cuando se les termina la batería lo enchufan a un sistema de carga de electricidad en donde le transfieren electricidad a la batería del celular y lo que hacen es desplazar una reacción química en un sentido y cuando lo desenchufan y van a usar el celular, esa energía química, esa reacción química que había almacenado energía, la libera en forma de electricidad que podemos utilizar para alimentar nuestros dispositivos. Esta es una manera elegante de decir eléctrica en el bolsillo. Lo interesante de todo esto es que uno puede interconvertir todas esas clases de energías en unas o en otras. Y por lo general lo que se trata de hacer es tratar de interconvertir todas esas clases de energías en energía eléctrica. Veamos algunos ejemplos. Allí en esa imagen se ve molinos de viento. Y lo que estoy tratando de hacer es transformar la energía producida por las partículas del aire, forma de viento, sobre una hélice que gira sobre un rotor, y ese rotor está metido dentro de un sistema que tiene imanes y una bobina para generar corriente eléctrica. La energía lumínica, que despide una lamparita que me sirve para iluminar una habitación, o los paneles solares que concentran la luz del sol y la transforman en energía eléctrica para que nosotros podamos utilizarla. Energía cinética, claramente se ve en el choque de los autos, en donde la energía que traían por el movimiento de esos dos vehículos, al chocar, distorsionan toda la estructura del auto, porque hemos transferido esa energía cinética a ese proceso de choque. La energía térmica, cuando nosotros quemamos, por ejemplo, un combustible en una central termoeléctrica, lo que hacemos es generar vapor de agua a través del calor que libera esa reacción de combustión, y ese vapor lo utilizamos para mover una turbina, y esa turbina para generar energía eléctrica. Energía potencial, un claro ejemplo, es la energía que se utiliza por diferencia de altura en un dique que contiene agua. Entonces, la caída del agua hace que esa energía potencial mueva una turbina y esa turbina genere corriente eléctrica. Y por último, la energía del Sol, la energía de una estrella, que se produce a través de una reacción de fusión nuclear, donde átomos de hidrógeno se fusionan para formar átomos de helio o átomos más pesados. En ese proceso de fusión ocurre liberación de energía y es lo que nosotros observamos cuando miramos el Sol. Por último, una pila es una forma de transportar energía eléctrica en el bolsillo a través de una reacción química. Entonces, una reacción química puede almacenar energía que me la puede devolver en varias formas. Una de ellas es corriente eléctrica. La batería de los autos es otra forma de almacenaje de energía eléctrica dentro de una reacción química. La termoquímica se dedica fundamentalmente al estudio de los cambios de calor que ocurren en una reacción. Y lo primero que tenemos que definir es qué es calor. Calor es la transferencia de energía térmica entre dos sistemas que se encuentran a diferente temperatura. Es importante entender esta definición. Calor es la transferencia de energía térmica entre dos sistemas que se encuentran a diferente temperatura. ¿Qué significa eso? Que calor y temperatura no son la misma cosa. El calor es energía y la temperatura es la medida de la intensidad de calor en una escala de medición arbitraria que he definido yo. Y energía térmica es la energía asociada con el movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas en un sistema confinado. A ver, supongamos, nosotros en la clase pasada vimos gases, habíamos visto el modelo de gases. Habíamos dicho que si aumentaba la temperatura en un gas, las partículas empezaban a moverse con mayor velocidad. Y eso se traducía en que las partículas, al moverse con mayor velocidad, la frecuencia de choques de esas partículas contra la pared del recipiente aumentaba, por ende la presión aumentaba. Es decir, la energía térmica está asociada al movimiento de las partículas
y ese movimiento depende de la energía térmica que tenga. Si yo aumento la temperatura, es decir, aumento la transferencia de calor, voy a aumentar el movimiento de esas partículas, por ende, van a tener mayor energía térmica. Por otra parte, definamos lo que es un sistema. Un sistema es una parte aislada del universo que nosotros tenemos para nuestro estudio. ¿Qué significa eso? Voy a darles un ejemplo. Supongamos que yo tengo un vaso y el vaso contiene un líquido. Mi sistema va a ser el vaso con el líquido, no el entorno que está alrededor del vaso. Y si tengo que estudiar la solución que está guardada dentro de ese vaso, mi sistema sería esa solución que está contenida en ese vaso. Es decir, el sistema es una parte específica del universo que resulta de interés. Y puede ser un cuerpo, una reacción química, un fenómeno físico, etcétera, etcétera. Hay distintas clases de sistemas, o porciones del universo que he aislado para poder estudiar. Un sistema abierto es un sistema que tiene la capacidad de intercambiar masa y energía con el entorno. Y les voy a dar un ejemplo. Un volcán es un sistema abierto que cuando entra en erupción libera energía y masa al entorno que lo rodea. Mi sistema sería el volcán. Y los alrededores a donde va a parar toda esa energía y toda esa materia que expele el volcán cuando entra en erupción. Eso definiría un sistema abierto. Un sistema aislado es aquel que no intercambia ni masa ni energía con el medio que lo rodea. Supongamos que yo tengo un termo que es perfecto, un termo ideal, que yo le introduzco agua caliente y cuando cierro el termo, cierro herméticamente el termo, el agua no puede salir y el calor no puede salir de él. Ese vendría a ser un sistema aislado. Y un sistema cerrado es aquel que puede intercambiar energía, pero no masa. Es decir, supongamos que yo tengo una botella de plástico a la cual yo la lleno con agua caliente, la cierro, tapo correctamente de manera hermética. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El agua no va a poder salir de adentro de la botella, pero sí el calor va a salir, puede salir hacia afuera. Entonces, un sistema cerrado es un sistema en donde no hay intercambio de masa, pero sí hay intercambio de energía. Ahora bien, veamos lo que sucede en reacciones químicas. Fíjense en esa reacción química que está planteada, en esa ecuación que está planteada describiendo una reacción química. Esa ecuación me indica que el gas metano, carbono e hidrógeno 4, reacciona con 2 moles de oxígeno para producir dióxido de carbono y 2 moles de agua. Cuando esa reacción ocurre, se produce la liberación de calor. Ese símbolo que está en amarillo, que es una letra O mayúscula con una barra cruzada, me está indicando que la reacción, cuando ocurre, libera calor. Esto no es nada más y nada menos que la reacción que ustedes realizan o llevan a cabo cuando encienden la hornalla de la cocina. ¿Sí? Cuando yo prendo la hornalla de mi cocina, produzco una reacción de combustión. ¿Sí? Al abrir la perilla, se libera el gas que entra en contacto con el oxígeno del aire y si yo le acerco una chispa iniciadora, la reacción comienza. El gas se empieza a quemar y empieza a liberar dióxido de carbono y agua como productos de masa, pero a su vez también libera calor. Y a mí lo que me interesa de esa reacción química no es el dióxido de carbono y el agua que se libera, sino el aprovechamiento que puedo hacer del calor, de esa energía que está liberando la reacción, para, por ejemplo, calentar agua o cocinar un alimento. En este caso, lo que yo estoy utilizando de esta reacción química es la energía que estaba guardada dentro de la estructura de las moléculas que yo estoy combustionando. Esa energía que se libera, en este caso particular, en forma de calor, yo la voy a aprovechar para generar un trabajo. La puedo aprovechar para generar un trabajo. Que puede ser simplemente la cocción de un alimento o puede ser para generar vapor de agua y ese vapor de agua alimentar una turbina eléctrica y generar corriente eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. El calor que ha generado el sistema de combustión, es decir, esta reacción de combustión, se transfiere desde el sistema hacia los alrededores. Por eso
la flecha amarilla que indica que sale calor desde adentro de mi sistema y se disipa hacia los alrededores. Por otra parte, fíjense en esta otra reacción química en donde el óxido de mercurio se descompone para dar mercurio y oxígeno que se libera en forma de gas. Para que ocurra esa reacción de descomposición, obviamente tengo que entregarle calor a la reacción química. Y en este caso, esta reacción ocurre con absorción de calor, a diferencia de la anterior, que la otra liberaba calor. Entonces, para producir esta reacción química, tengo que entregarle calor a mi sistema para que se produzca la descomposición del óxido de mercurio y se transforme en mercurio líquido y oxígeno que se va en forma de gas. En este caso, el calor lo he generado fuera del sistema y se lo he entregado al sistema para que la reacción ocurra. Entonces, voy a tener dos clases de reacciones químicas. Aquellas que ocurren con liberación de calor y aquellas que ocurren con absorción de calor. Esto define dos clases muy importantes de reacciones químicas. Los procesos exotérmicos, exo significa afuera, térmico, calor, calor afuera, estoy liberando calor. Significa que los reactivos tenían almacenada una mayor cantidad de energía que la que tienen los productos. Por eso, cuando los reactivos se transforman en productos, sale calor del sistema. Y ese es un producto, así como tengo los productos de masa, es otro producto de la reacción. Lo interesante de esto es que los reactivos y los productos se encuentran con diferente energía. Los reactivos en el comienzo de la reacción tienen una energía dada que es mayor que la que tienen los productos. Y es decir, los productos en general son más estables energéticamente hablando que los reactivos. Por el contrario, los procesos endotérmicos, endo significa adentro, dentro, energía adentro del sistema, lo que ocurre es que los reactivos tienen menos energía que los productos y para que los reactivos se transformen en productos deben absorber calor. Es decir, los productos son menos estables que los reactivos. Sin embargo, eso no significa que la reacción no ocurra en ciertas y determinadas condiciones. El calor. ¿Cómo voy a interpretar una convención de signos? A ver, el calor absorbido por un sistema siempre es positivo y el calor cedido por un sistema siempre es negativo. Les voy a dar un ejemplo que les va a servir para no olvidarse nunca. Supongamos que yo vengo por la calle caminando y encuentro un fajo de billetes de $10.000. Sería muy lindo, ¿no? Lo agarro, lo levanto y me lo meto en el bolsillo. Para mí eso es positivo o negativo. Para mí es positivo porque me he hecho de $10.000 sin haber hecho nada. Ahora, supongamos que viene un ladrón y me asalta y me roba los $10.000 que recientemente había ocurrido. Tengo que sacar los $10.000 del bolsillo y dárselo al ladrón para que se lo lleve y me deje tranquilo. Así de simple. Todo lo que entra a mi bolsillo es positivo y todo lo que sale de mi bolsillo es negativo. Todo lo que entra a un sistema es positivo y todo lo que sale de un sistema es negativo. Esa regla sencilla de los $10.000 va a hacer que no se equivoquen al momento de otorgar signos por el ingreso o salida de calor de un sistema. ¿Qué magnitud termodinámica se relaciona con el calor de las reacciones? La termoquímica es el estudio, es una parte, como les había comentado, de la termodinámica, y la termodinámica se dedica al estudio científico de las conversiones de calor y otras formas de energía. Algunas definiciones en termodinámica. En termodinámica, la descripción del estado de un sistema se realiza mediante valores que determinan propiedades macroscópicas denominadas variables termodinámicas. Y las variables termodinámicas que nosotros utilizamos para poder describir el estado de un sistema son, por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles. Y esas variables obviamente les están haciendo recordar lo que vimos en gases.
Cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, ecuaciones para hacer cálculos trabajando con gases, estamos utilizando algunas de esas variables que definen, por ejemplo, un estado inicial del sistema y posteriormente un estado final del sistema cuando ha habido un cambio. No todas estas variables son independientes. Basta conocer los valores de un pequeño número de ellas para caracterizar el estado del sistema. Estas variables que sí son independientes se denominan variables de estado o funciones de estado. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros veíamos la ley de Boole, por ejemplo, sabíamos que P por B era igual a P por B, presión inicial por volumen inicial era igual a presión final por volumen final. Conociendo tres variables, yo puedo calcular la cuarta. Y ese valor de la cuarta variable que yo estoy calculando es independiente del camino que ha seguido la transformación. Es decir, es una variable que depende del estado inicial y solo del estado final. Depende del estado inicial y el estado final que se ha alcanzado. No depende de las transformaciones que haya habido en el medio. Por eso se nombra a este tipo de variables como funciones de estado o variables de estado. Toda función que se puede expresar con la ayuda de variables de estado se denomina función de estado del sistema. Ahora bien, la primera ley de la termodinámica establece que la energía se puede convertir de una forma en otra, pero no se puede crear ni destruir. La primera ley de la termodinámica hace referencia a la conservación de la energía. ¿Qué significa eso? Eso significa que la energía del universo es constante, es decir, la variación de energía del universo es igual a cero. ¿Por qué? Porque siempre existe la misma cantidad de energía en todo el universo. Y yo puedo escribir que la energía del universo es igual a la energía del sistema que yo he aislado para mi estudio, más la energía de los alrededores. Y puedo plantear transferencia de energía del sistema hacia los alrededores o de los alrededores hacia el sistema. Pero lo importante que tenemos que saber que la variación de energía neta del universo siempre es cero. Es decir, no puedo crear ni destruir energía, solo puedo sacarla de un lugar y ponerla en otro lugar y cambiar la forma en la que se encuentra. Es decir, que la energía del sistema tiene que ser igual a la energía de los alrededores, pero con signo contrario. Si un sistema sufre una variación de energía, el universo o los alrededores deben mostrar un cambio igual, pero de signo contrario. La energía ganada en un lugar debe haberse perdido en alguna parte de otro lugar. Por otra parte, sabemos que la energía interna de un sistema o la energía total de un sistema depende de la energía cinética, la energía potencial y la energía interna propiamente dicha del sistema. Eso puede ser visualizado como la energía total del sistema, la energía interna del sistema, y la energía interna del sistema está conformada por las energías de traslación, rotación, vibración electrónica, interacciones nucleares, interacciones moleculares, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros imaginamos a nivel atómico un sistema, la energía interna de ese sistema va a estar conformada por la interacción entre las partículas atómicas o entre las moléculas, el movimiento de esas partículas, la traslación de esas partículas, etcétera, etcétera, etcétera. En la mayoría de los casos, la energía cinética y potencial de los sistemas son cero, por lo que la energía total del sistema es igual a la energía interna propiamente dicha del sistema. En termoquímica no existe la necesidad de conocer el valor exacto de la energía interna, pero sí lo que nos interesa es conocer el cambio de ese valor que ha ocurrido. Es decir, el valor exacto de energía del sistema no es importante, sino el cambio que ha ocurrido. Es decir, cuando yo hago una reacción química, yo puedo observar el cambio energético que ha ocurrido, el delta de energía interna de una reacción química. Es decir, la energía interna, la variación de energía interna es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Y a mí lo que me interesa conocer es el delta E, es decir, la variación de energía interna del sistema. Matemáticamente, la primera ley de la termodinámica se puede expresar como la variación de la energía interna de cualquier sistema es igual a la sumatoria del calor
el calor liberado o ganado por el sistema, más el trabajo realizado sobre el sistema o el trabajo realizado por el sistema. Es decir, variación de la energía interna es igual a calor más trabajo. Convención de signos. Es de la misma manera, el calor absorbido por un sistema es positivo, el calor liberado por un sistema es negativo, el calor realizado, el trabajo realizado sobre un sistema es positivo y el trabajo realizado por el sistema es negativo. Es decir, todo trabajo que haga yo sobre un sistema es positivo y todo el trabajo que haga el sistema sobre mí es negativo con respecto al sistema. La energía se define como la capacidad para generar un trabajo. Y el trabajo se define como fuerza por distancia. Eso lo deben haber visto en física ustedes en la secundaria. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Si yo grafico fuerza en función de distancia, voy a obtener una función matemática que es la línea roja, y el área que se encuentra debajo de esa función matemática es igual al trabajo. Y eso se puede calcular como el integral entre x2 y x1 de fuerza por el diferencial de x. El trabajo siempre se mide en unidades de energía. Es decir, trabajo se mide, como es fuerza por distancia, en newton por metro. Y un newton por metro es un joule. Ahora bien, observen la imagen que está ahí. Ese señor gordito está empujando un cubo, que es el sistema. ¿Cómo sería, por ejemplo, el signo del trabajo aplicado sobre el sistema? En este caso, el signo del trabajo aplicado sobre el sistema sería positivo. Pero, como el trabajo lo está realizando ese señor gordito, el trabajo con respecto al señor es negativo porque está saliendo de él, está consumiendo esa energía, está haciendo fuerza para empujar ese bloque. Y el trabajo va a ser igual a la fuerza que se haya aplicado sobre el bloque multiplicada por la distancia que ha recorrido. De la misma manera, yo puedo plantear el trabajo que ocurre cuando hay el desplazamiento de un pistón en un cilindro, de un motor, por ejemplo. Entonces, como yo sé que el trabajo es fuerza por distancia, también lo puedo plantear de la siguiente manera. El trabajo va a ser igual a fuerza por distancia, que es lo mismo que decir presión aplicada sobre una superficie, presión por área, por altura. Pero área por altura es un volumen. Entonces, presión por variación de volumen, con signo negativo, porque es lo que estamos ejerciendo sobre el sistema, que está ejerciendo, perdón, el sistema, es igual a trabajo. Entonces yo puedo interconvertir la fórmula de trabajo clásica de fuerza por distancia a otra fórmula de trabajo que yo puedo calcular cuando ocurre la variación de una distancia en un pistón en un cilindro como menos la presión externa por la variación de volumen ejercido. Y la unidad que se utiliza en estos casos, cuando yo trabajo en cuestiones utilizando variaciones de volumen a una determinada presión constante, la unidad es atmósfera-litro, y una atmósfera-litro es igual a 101,32 Joule. Es importante que recuerden esta transformación de unidades porque después la van a utilizar bastante seguido en los cálculos que hagan para resolver problemas. ¿Qué significa eso? Que atmósfera-litro también es una unidad de energía y equivale a 101,32 Joule, que es la clásica unidad de energía. Veamos un ejemplo. Un gas se comprime de 6 litros a 2 litros a presión constante de 1,2 atmósferas. Suponiendo que la temperatura no se modificó al realizar la transformación, ¿cuál fue el trabajo realizado? Entonces, yo tengo un sistema, que es un pistón, al que le he aplicado una presión. Inicialmente tenía un volumen de 6 litros y después que apliqué la presión, el volumen disminuyó a 2 litros. ¿Qué significa eso? Que he realizado un trabajo sobre el sistema. ¿Y cómo va a ser el signo con respecto al sistema? Y tiene que ser positivo porque le ha entrado trabajo al sistema.
Los datos que tengo son volumen inicial, volumen final y presión atmosférica. Si yo aplico la ecuación trabajo igual a menos presión por variación de volumen, reemplazo en esa fórmula y yo tengo que el volumen final es 2 litros menos 6 litros, que es el volumen inicial. Eso me va a dar a mí signo negativo, esa diferencia me da un signo negativo, que negativo por el signo negativo que está al comienzo de la ecuación me da un signo positivo. Si yo hago ese cálculo, llego a la conclusión que el trabajo realizado sobre el sistema es de 4,8 atmósfera litros. Si yo a eso lo multiplico por 101,32 joule atmósfera litro, puedo pasar el valor a expresarlos en joule y llego a un valor de 486,34 joule con signo positivo. Es decir, que cuando el gas se comprimió de 6 litros a 2 litros a una presión constante de 1 atmósfera, el trabajo realizado sobre el sistema fue de 486,34 joules. Calor. Ahora, fíjense en esa imagen, para que les quede claro cómo fluye el calor de un lugar a otro. El oso polar, quédense tranquilos, no está muerto, simplemente tiene calor. Entonces, se ha tirado sobre un trozo de hielo para no tener tanto calor. ¿Cómo fluye el calor? Fíjense que en ese caso, el calor corporal del oso polar está fluyendo desde su cuerpo hacia la nieve para derretirla. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el oso? Está disipando su calor corporal porque tiene calor. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando, por ejemplo, en un día de verano de mucho calor, nos bañamos con agua fría o nos metemos en una pileta para refrescarnos. Lo que hacemos es liberar el calor contenido en nosotros somos el sistema, y lo estamos disipando hacia los alrededores. Con respecto a mí, el calor es negativo porque lo estoy liberando, pero con respecto a los alrededores es positivo porque lo está absorbiendo. En este caso, el calor liberado por el cuerpo del oso, negativo, y el calor absorbido por la nieve es positivo. Calor es la transferencia de energía entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. Y la energía se transfiere siempre del objeto que está más caliente, es decir, que tiene mayor calor contenido, hacia el que está menos caliente, hacia el que tiene menor calor contenido. Cuando ambos objetos se encuentran exactamente a la misma temperatura, no hay transferencia de calor. Es decir, si yo tengo dos cuerpos a igual temperatura, no va a haber transferencia de calor entre ellos. No va a haber transferencia de energía entre ellos. Y calor se define como el producto de la masa por una característica del sistema, que es la capacidad calorífica específica, por la variación de la temperatura que ocurre cuando hay transferencia de calor, donde cada uno de ellos se expresa de la siguiente manera. Q es calor involucrado en el sistema, M es la masa del sistema, S es la capacidad calorífica específica o calor específico, y T representa la variación de temperatura. Yo puedo calcular, en base a una variación de temperatura, la cantidad de energía que ha sido transferida de un cuerpo a otro. Aquí, cuando uno observa esa ecuación, Q igual a M por S por delta T, queda claro entonces que calor y temperatura no son la misma cosa. Calor y temperatura son dos cosas diferentes. Temperatura se mide en grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit, y calor se mide en Joule. Ya desde el vamos, una es una medición o una escala arbitraria que me indica temperatura, y la otra es una magnitud que expresa energía que ha sido transferida de un lugar a otro. Si yo reordeno la ecuación anterior, para que me quede M por S igual a Q sobre delta T, yo puedo expresar a C como el producto de M por S. C vendría a ser Q sobre delta T. Q vendría a ser la capacidad calorífica de un sistema. Una cosa es, presten atención, una cosa es la capacidad calorífica específica y otra cosa muy distinta es la capacidad calorífica. Voy a darles un ejemplo. El agua tiene una capacidad calorífica específica determinada. 1 gramo de agua
kilo de agua, una tonelada de agua, tiene un valor determinado de capacidad calorífica específica, como la densidad, por ejemplo. La densidad de un gramo de agua es la misma que la de un litro de agua, que la de una tonelada de agua. La capacidad de absorber, la capacidad calorífica específica de un gramo de agua es el mismo que de un kilo de agua, que el de una tonelada de agua. Ahora bien, la cantidad de calor que yo tengo que transferirle a un gramo de agua para que aumente 1 grado su temperatura, no es la misma cantidad de calor que voy a necesitar para calentar de la misma manera a una tonelada de agua. Entonces, capacidad calorífica específica, de manera análoga a la densidad, hace referencia a una característica intrínseca del sistema que no depende de la cantidad de masa. Pero la capacidad de absorber calor de un sistema va a depender de la cantidad y el tamaño que tenga el sistema. Voy a darles un ejemplo. No es lo mismo calentar la cantidad de calor que le voy a tener que transferir a un vaso de agua que a una tonelada de agua para llevarla a temperatura de ebullición. No sé si me siguen esta vez. Pero la capacidad calorífica específica siempre es la misma en 1 gramo de agua que en una tonelada, en 1 miligramo de agua. Entonces, capacidad calorífica es el producto de la masa por la capacidad calorífica específica, como se ve ahí en esa ecuación que está pintada en el fondo rojo. Es decir, capacidad calorífica de un sistema es igual al producto de la masa por la capacidad calorífica específica del sistema. Veamos un ejemplo. 100 gramos de agua fueron calentados para elevar su temperatura desde 20 grados centígrados a 30 grados centígrados. Suponiendo que el calentamiento fue realizado a presión constante, ¿cuál fue la transferencia de calor realizada? Los datos que tengo son temperatura inicial, temperatura final y la capacidad calorífica específica del agua. La capacidad calorífica específica del agua es 4,184 joules sobre gramo por cada grado centígrado. ¿Qué significa eso? Que 1 gramo de agua, para levantar 1 grado centígrado de la temperatura, tengo que transferirle 4,184 joules. Entonces, voy a necesitar, para cambiar en 1 gramo de agua, cambiar 1 grado centígrado de la temperatura, voy a necesitar entregarle 4,184 joules. Es decir, sabemos que calor es igual a masa por capacidad calorífica específica, por variación de temperatura. Si yo introduzco mis valores dentro de la ecuación, la masa es 100 gramos, la capacidad calorífica específica del agua es 4,184 joules por cada gramo, para variar 1 grado centígrado, por el delta de temperatura, que es 30 menos 20. Si yo hago ese cálculo, el calor necesario para cambiar o subir 10 grados centígrados esa masa de agua es 4,184 joules. Ahora bien, supongamos que en lugar de tener 100 gramos, voy a tener 1000 gramos, en cuyo caso debería multiplicar ese valor de Q de 4,184 por 10, porque he aumentado la masa que quería cambiarle 10 grados de la temperatura. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es la capacidad calorífica específica y otra cosa es la capacidad calorífica de un sistema para absorber calor, pero que están relacionados. Y la respuesta al ejercicio es que necesito transferir 4,184 joules a esos 100 gramos de agua para subir la temperatura a 10 grados centígrados. ¿Cómo se mide el calor de una reacción? El calor de una reacción química es muy fácil de medir. Para ello se utiliza un calorímetro. Y el calorímetro es un sistema, es una especie de termo sofisticado en donde dentro del termo llevo a cabo mi reacción química. Nosotros en los laboratorios, si podemos llegar a realizar los trabajos prácticos de laboratorio, vamos a hacer una experiencia de este tipo. Nuestro calorímetro, como vivimos en un país con pocos recursos económicos, nuestro calorímetro es, normalmente robamos un vasito de Tergopol del bar y le ponemos una tapa, un sorbete cortado a la mitad y lo introducimos
sobre la tapa e introducimos un termómetro que me va a medir la variación de temperatura de la reacción química que voy a llevar a cabo adentro de ese vasito de telgopor. Siempre se puede trabajar a volumen constante o a presión constante. La imagen que está a la derecha es un calorímetro que se compra, si ustedes se fijan, es mucho más sofisticado que el barcito de Tergopol que le robamos al bar. Es un sistema, es un termo que tiene la capacidad de no disipar calor cuando la reacción química ocurre adentro. Entonces, la variación de temperatura que vamos a observar en la reacción química que estamos midiendo va a ser siempre atribuida a esa reacción química y no a un cambio de temperatura externa. Fíjense que ese calorímetro tiene un agitador magnético y un líquido, que es el que mantiene termostatizado todo el sistema y en donde en su interior, en ese recipiente que tiene una especie de copita con un material de color anaranjado, diría yo, no sé qué color es ese, y un termómetro colocado internamente para ver la variación de la energía, la variación de temperatura del líquido que rodea esa reacción química. Lo interesante de esto es que yo puedo, midiendo la variación de energía que ocurre en una reacción química, la variación de temperatura que ocurre en una reacción típica, calcular el calor que ha ganado o que ha cedido esa reacción cuando ocurrió. Si ustedes se fijan, yo puedo determinar el calor específico, por ejemplo, del plomo, ¿sí? Midiendo las temperaturas, los cambios de temperatura. ¿Cómo puedo determinar el calor específico a partir de datos experimentales? Bueno, acá hay una serie de ecuaciones en donde yo puedo determinar el calor específico del plomo igualando esas ecuaciones. El calor del plomo va a ser igual al calor del agua, pero con signo negativo, frente a esta experiencia anterior que habíamos hecho. Esto no tiene mucha importancia, lo vamos a pasar. Y vamos a hablar de algo que es importante en todas las reacciones químicas. La entalpía. La entalpía es el calor que puede ceder o puede ganar una reacción química. Y se lo simboliza con la letra H. Y representa la variación de la energía interna de un sistema, de una reacción química. Nosotros sabemos que energía interna es igual a calor más trabajo, sabemos que trabajo se puede expresar en forma de presión por variación de volumen, es decir, energía interna la puedo desglosar como energía final menos energía inicial, igual a calor más el producto de la presión por la variación del volumen, es decir, volumen final menos volumen inicial. Y si yo lo mido a presión constante, yo voy a tener que el calor medido a presión constante es igual a esta ecuación que se ve acá. También puedo tener que H, que es la entalpía, es igual a la energía interna del sistema más el producto de presión por volumen. Es decir, el valor de H de entalpía es igual a calor E más trabajo. De la misma manera, yo puedo plantear estas ecuaciones y llegar que la variación de entalpía o el delta H de una reacción es igual al calor cedido o ganado por una reacción química siempre y cuando se mida a presión constante. El desarrollo completo de estas ecuaciones lo pueden encontrar en el CHAN, que es el libro de referencia, si ustedes lo quieren ver, pero no tiene mucha importancia. Simplemente esta Pirmina lo que hace es mostrarles a ustedes de dónde deriva el hecho de que la entalpía, la variación de entalpía de una reacción química es igual al calor cedido o ganado por esa reacción medido a presión constante. Si lo hubiera medido a volumen constante, directamente estaría midiendo energía interna del sistema. Si la reacción ocurre a volumen constante, el cambio de energía que ocurre cuando yo observo una reacción química es calor medido a volumen constante es igual al delta E. En cambio, si el calor lo mido a presión constante, es el delta H.
Y lo que a nosotros nos interesa es el delta H. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil medir el cambio de calor que ocurre en una reacción química llevada a presión constante, que es la presión atmosférica, que están manteniendo constante. La mayoría de las reacciones químicas ocurren a presión constante y por lo general siempre ocurren a presión atmosférica, y entonces esa es la razón fundamental por la cual utilizamos delta H en lugar de delta E para expresar la variación interna de calor que ocurre cuando se lleva a cabo una reacción química. Ahora bien, delta H se define como la energía de productos menos la energía de reactivos. Siempre estado final menos estado inicial. Entonces, el delta H de una reacción en donde yo transformo reactivos en productos se define como delta H igual al H de los productos, es decir, la energía interna de los productos a presión constante, menos la energía interna de los reactivos a presión constante. Es decir, yo voy a tener un delta H positivo cuando la energía de los productos sea mayor que de los reactivos, en cuyos casos el sistema está absorbiendo calor y ese es un proceso endotérmico, una reacción endotérmica. Por el contrario, cuando el delta H sea negativo, me está indicando a mí que en este caso la energía de los productos es menor que la de los reactivos, por ende se libera calor y ese proceso es exotérmico. Es decir, una reacción química que libera calor es un proceso exotérmico y tiene un delta H negativo, y una reacción química que absorbe calor es un proceso endotérmico que tiene un delta H positivo. Esto se puede ver gráficamente, fíjense en esa filmina, esa diferencia de energía que aparece ahí y desaparece, que aparece, es el cambio energético que existe entre reactivos y productos. Fíjense que está dibujado en eso. En realidad ahí le falta el eje coordenado cartesiano, en el eje de las Y va energía y en el eje de las X va coordenada reacción, que es una forma de decir avance de la reacción, ¿sí? Y hay una línea celeste que describe como si fuese una montaña. Y hay una doble flecha y una magnitud simbolizada como E sub A. Eso significa energía de activación. ¿Qué significa este gráfico? Significa que los reactivos se transforman en productos y siguen ese camino celeste, pero tienen que tener una energía mínima necesaria a la cual vencer para poder transformarse en productos. Mientras más chiquito sea el valor de la energía de activación, más fácilmente va a ocurrir esa reacción. ¿Qué significa eso? Mientras más bajo sea el pico de la montaña que tengo que cruzar, más fácilmente voy a llegar del otro lado. Por el contrario, si la energía de activación es muy alta, aun cuando la diferencia de energía entre reactivos y productos sea favorable para la liberación de esa energía, si la energía de activación es muy alta, como les decía, la reacción le va a costar trabajo llevarse a cabo. Es decir, no se va a transformar fácilmente los reactivos en productos si la energía de activación es muy alta. Y esa diferencia de energía que hay entre reactivos y productos es el calor liberado. En este caso, la reacción es una reacción exotérmica y el delta H, por consiguiente, es negativo. Por contraparte, fíjense en este otro gráfico en donde tengo reactivos y energía y una curva de color rojo. Y la doble flecha que nuevamente simboliza la energía de activación. Podemos tener la misma energía de activación y en un caso la reacción puede liberar calor y en otro puede absorber calor. Ahora, la diferencia energética en la posición de los reactivos y los productos me está indicando en el gráfico de la línea de color rojo de que hay una absorción de calor para que los reactivos se transformen en productos. En cuyo caso, la reacción es endotérmica y para que esa reacción haya ocurrido, ha tenido que absorber calor. Veamos un ejemplo. Indique cuáles de las siguientes reacciones son exotérmicas y cuáles son endotérmicas. Los ejemplos que se ven, estoy haciendo reaccionar bromo con cloro para formar
cloruro de bromo. ¿Sí? Entonces hago reaccionar bromo con cloro para formar cloruro de bromo. Y me da como dato que el delta H de esa reacción es 29,4 kilojoules. Si ustedes se fijan, los signos positivos por convención no se escriben. ¿Qué significa esto? Delta H de esa reacción tiene un signo positivo, que es más 29,4 kilojoules. ¿Qué me está indicando eso? Que cuando el bromo reaccione con el cloro para formar bromuro de cloro, se absorben 29,4 kilojoules. Es decir, para que la reacción ocurra, tengo que entregarle calor a la reacción para que se transforme en el producto. Y esa reacción es una reacción endotérmica. Ahora fíjense en esta otra reacción. Fíjense que me dice la ecuación que yo hago reaccionar amoníaco con ácido clorhídrico para formar tetracloruro de amonio. Para formar cloruro de amonio. Más 176 kilojoules. Y he escrito esos 176 kilojoules en la zona de los productos. Es decir, que cuando el amoníaco reaccionó con el ácido clorhídrico, se formó el cloruro de amonio más 176 kilojoules. ¿Qué significa eso? Que la reacción cuando ocurrió liberó 176 kilojoules, en cuyo caso ese proceso es exotérmico y el delta H es negativo. Ahora fíjense en esta otra reacción. Tengo tetróxido de dinitrógeno más 58 kilojoules ubicados en la zona de los reactivos. Cuando yo le entrego 58 kilojoules al tetróxido de nitrógeno, este se descompone para formar dióxido de nitrógeno. Es decir, esa reacción es endotérmica y en cuyo caso el delta H es positivo. Por el contrario, cuando yo hago reaccionar el sulfuro de carbono con el cloro, se forma tetracloruro de carbono y cloruro de sulfurilo. Vuelvo a repetir, cuando yo hago reaccionar sulfuro de carbono más cloro, reaccionan entre sí para producir tetracloruro de carbono y cloruro de sulfurilo. Y me da un delta H positivo de 112 kilojoules. Ese delta H positivo me está indicando que la reacción es endotérmica. ¿Qué significa eso? Que para que el sulfuro de carbono reaccione con el cloro gaseoso, tengo que entregarle calor al sistema para poder obtener los productos tetracloruro de carbono y cloruro de sulfuro. Ecuaciones termoquímicas. Las ecuaciones, hasta ahora nosotros lo que veníamos haciendo era escribir una ecuación, una simple ecuación química, en donde poníamos, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno que reaccionaban para poner agua. Y lo que hacíamos era simplemente balancearla poniendo los coeficientes estequiométricos delante de cada uno de esas sustancias químicas para poder cumplir con la ley de conservación de la masa. En este caso, a partir de ahora, lo que vamos a hacer no es solamente balancear en masa a las reacciones, sino que también a tener en cuenta la energía, el cambio de energía que ocurre cuando llevo a cabo esa reacción química. Fíjense, por ejemplo, en el apartado A tengo agua sólida que pasa a agua líquida. Eso no es una reacción química, ese es un cambio físico. Y lo único que he hecho es cambiar el estado de agregación del agua. He pasado de tener cubitos de hielo a agua líquida. He pasado de tener agua sólida a agua líquida. Para que ese cambio de fase de sólido a líquido ocurra, tengo que entregarle calor al sistema. Y la variación de calor que ocurre es de 6,01 kilojoules por cada mol de agua. Es decir, tengo que entregar 6,01 kilojoules a cada mol de agua para transformarlo un mol de agua sólida en agua líquida, tengo que entregarle 6,01 kilojoules. En el apartado B tengo una reacción química propiamente dicha. Y tengo la reacción química de combustión del metano. Es decir, el metano en estado gaseoso reacciona con el oxígeno en estado gaseoso para producir dióxido de carbono en estado gaseoso más agua en estado líquido. Cuando esa reacción ocurre, si ustedes se fijan, el delta H es negativo. Es decir, esa reacción está liberando calor.
¿Y cuánto calor está liberando? Y está liberando 890,4 kilojoules por cada mol de metano que estoy quemando. Es decir, por cada mol de metano que estoy quemando, estoy liberando 890,4 kilojoules. Supongamos por un momento que yo invierto la ecuación. Sí, fíjense, voy a volver para atrás en la transparencia. Yo la tengo escrita en el apartado A, agua sólida que pasa a agua líquida y necesito entregarle más 6,01 kilojoules por mol. Perdón. En el segundo caso, como está escrito, cuando ocurre el proceso de combustión, se libera calor. Ahora bien, si yo invierto el sentido de esas ecuaciones, las invierto, cambio el sentido, voy a tener agua líquida que se transforma en agua sólida, y fíjense lo que ha ocurrido al cambiar, a invertir el sentido de esa ecuación. Ha cambiado el signo del delta H, porque las estoy mirando al revés. ¿Qué significa eso? Que para transformar agua líquida en agua sólida tengo que sacarle calor al sistema. ¿Y cuánto le tengo que sacar? 6,01 kilojoules por cada mol de agua que quiera pasar del estado líquido al estado sólido. En el caso siguiente, en el apartado B, lo que estoy viendo es que el dióxido de carbono se combina con el agua para formar metano más oxígeno. En el caso anterior, en el proceso de combustión, el delta H era negativo. Pero como he invertido el signo de la reacción, el sentido de la reacción química, tengo que cambiarle el signo al delta H. En este caso, para que el dióxido de carbono reaccione químicamente con el agua y forme metano más oxígeno, tengo que entregarle a esa mezcla de dióxido de carbono y agua, es decir, soda, tengo que entregarle 890,4 kilojoules. Por eso el signo del delta H en este caso es positivo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una ecuación química y la multiplico por un factor? Es decir, fíjense en el primer caso. Yo tengo 2 moléculas de agua líquida que se transforman en 2 moléculas de agua sólida, ¿sí? O lo que es lo mismo, 2 moles de agua líquida lo transformo en 2 moles de agua sólida. En este caso, lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 el valor de delta H molar, el valor de cambio molar. Es decir, si yo multipliqué en mi ecuación por un factor, tengo que multiplicar también el valor de delta H por el mismo factor. Por eso, si yo transformé un mol de agua líquida en un mol de agua sólida, necesito quitarle al sistema 6,01 kilojoules por mol. Pero, si he hecho lo mismo con 2 moles de agua, voy a necesitar quitar el doble de cantidad de calor de ese sistema para transformarlo de líquido a sólido. En ese caso, en donde he multiplicado a la ecuación por 2, estoy multiplicando por 2 al valor de delta H, y en este caso, acá hay un error, fíjense, en la transparencia dice delta H igual a 2 por menos 6,01 kilojoules por mol, es igual a 12,02 kilojoules, no por mol. Porque acá tendría que haber puesto 2 moles, donde multipliqué por 2, tendría que haber puesto 2 moles, que se simplifica la unidad mol con mol para que me queden 12,02 kilojoules. Ese es un error de la transparencia. Fíjense en el otro caso, en la ecuación de metano más 2 moles de oxígeno, que da dióxido de carbono más 2 moles de agua, y que se liberan menos 802,4 kilojoules por mol. Si yo multiplico a toda la ecuación por 2, debería multiplicar por 2 también el valor del delta H. Entalpía estándar de formación y de reacción. El delta H se puede medir a partir del calor ganado o perdido de una reacción química a presión constante. Es decir, calor a presión constante va a ser igual a masa por la capacidad calorífica específica por variación de temperatura. El delta H se puede calcular si se conocieran las entalpías reales de todos los reactivos y productos. Es decir, si yo conociera la entalpía de todos los productos y de todos los reactivos, podría calcular el valor de delta H. Sin embargo, no es posible medir el valor absoluto del H. Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer es medir el cambio de variación de entalpía en cualquier reacción posible. ¿Cuál es la solución? Y se determinan valores relativos con respecto a una referencia arbitraria. En este caso, volvemos a hacer lo mismo que hacemos siempre.
definimos una referencia arbitraria y relacionamos todo con respecto a ella, ¿sí? Por eso decimos que por convención las variaciones de entalpía, los delta H de formación de cualquier elemento en su forma más estable siempre es cero. Es decir, estamos poniendo el cero de la escala para poder medir todo el resto. Es decir, el delta H de formación de cualquier elemento en su forma más estable siempre es cero. La entalpía estándar medida a una atmósfera de presión se simboliza de la siguiente manera. Delta H con una letra F como subíndice significa delta H de formación y el cero puesto como superíndice significa estándar, medida en condiciones estándares. Y las condiciones estándares es una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. Entalpía estándar de formación. La entalpía estándar de formación es el cambio de color que se produce cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos estando todos en estado estándar. ¿Qué importancia tiene esto? Y que una vez que se conocen los valores, se pueden calcular la variación de la entalpía estándar de cualquier reacción química. Veamos un ejemplo. Supongamos yo tengo la reacción química que A de A más B de B forma C de C más D de D. ¿Sí? ¿Cuál es el delta H de esa reacción? Y bueno, el delta H de esa reacción va a ser igual al delta H de los productos menos el delta H de los reactivos. Y a cada uno de ellos los tengo que multiplicar por sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Fíjense en la ecuación. El delta H estándar de esa reacción va a ser igual al delta H de formación de C multiplicado por su correspondiente coeficiente estequiométrico más el delta H estándar de formación de D multiplicado por su correspondiente coeficiente estequiométrico. Todo eso son los productos menos los reactivos que serían el delta H de formación de A multiplicado por su correspondiente coeficiente estequiométrico más el delta H de formación de B multiplicado por su correspondiente coeficiente estequiométrico. De esa manera yo puedo calcular el delta H de formación de una reacción química. Resumiendo, el delta H de formación de una reacción química es igual a la sumatoria de los productos, de los delta H de los productos multiplicados por sus correspondientes coeficientes estequiométricos menos las sumatorias de los delta H de formación de los reactivos multiplicados por sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Para conocer los valores de delta H de una determinada reacción, se debe conocer los valores de delta H de formación de los compuestos que participan en dicha reacción química. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Yo tengo que el gas butano, en esta reacción que está escrita en negro, reacciona con el oxígeno para producir agua y dióxido de carbono. Si yo leo esa ecuación, voy a decir, un mol del gas butano reacciona con 6,5 moles de oxígeno para producir 5 moles de agua y 4 moles de dióxido de carbono. Si yo tengo que calcular el delta H de formación, el delta H de combustión de esa reacción, lo voy a calcular como sigue. Sumatoria de los productos menos, multiplicadas por sus correspondientes coeficientes estequiométricos, menos la sumatoria de los delta H de formación de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, correspondientes coeficientes estequiométricos. Si yo escribo esa ecuación, yo voy a tener 5 por el delta H de formación del agua, más 4 por el delta H de formación del dióxido de carbono, menos el delta H de formación del butano, menos 6,5 el delta H de formación del oxígeno. Pero como habíamos definido, yo puedo buscar estos valores del delta H de formación del agua, del dióxido de carbono y del oxígeno, los puedo buscar en tablas porque están medidos. El del oxígeno es 0, porque digamos, por definición, en su estado fundamental, el delta H de formación es 0, el del oxígeno es 0. Yo reemplazo en esa ecuación y puedo calcular el delta H de formación, de combustión de esta reacción, que me va a dar menos 28,78,4 kJ.
Este vendría a ser algo así como el método directo. Se utiliza para compuestos que se obtienen fácilmente a través de los elementos en estado puro. Veamos un ejemplo. Se desea medir la entalpía de la reacción de formación del dióxido de carbono a partir de carbono grafito y oxígeno molecular. Yo escribo mi ecuación, carbono más oxígeno da dióxido de carbono. Esa ecuación, así como está, se encuentra balanceada. Cuando esta reacción ocurre, hay una modificación en la entalpía de esa reacción, que puede ser negativa o positiva, ya lo vamos a ver. El grafito está en su estado fundamental y el oxígeno en su estado fundamental, por ende, el calor de formación de esos elementos, del grafito y de la molécula de oxígeno, por definición es cero. Entonces, para medir el delta H de esa reacción, simplemente tengo que medir el calor que se libera o se absorbe cuando esa reacción ocurre. Es decir, cuando esa reacción ocurre, es decir, el grafito reacciona químicamente con el oxígeno para producir dióxido de carbono, se mide un delta H de esa reacción por variación de calor que es igual a menos 393,5 kJ por cada mol que yo estoy utilizando, o cada mol que yo estoy formando de dióxido de carbono. Eso se puede calcular en base a esta ecuación. El delta H de formación del dióxido de carbono, que es producto, menos el de los reactivos, que es el del grafito y el del oxígeno. Pero como dijimos que por definición el delta H de formación del grafito es cero y el del oxígeno es cero, mi delta H de reacción que medí en un calorímetro a través de la variación del calor, me va a dar que el delta H de formación del dióxido de carbono es 393,5 kJ por cada mol, ¿sí? Con signo negativo. El método indirecto. Hasta ahora lo que hemos visto es lo fácil, es decir, ¿cómo hago yo para calcular el calor de una reacción química, el calor cedido, ganado por una reacción química, cuando lo que tengo como reactivos son elementos puros, elementos químicos que su delta H de formación es cero? Esto es importante porque el delta H es una función de estado, depende del estado inicial y del estado final. Y al ser una función de estado, esto trae aparejado de que yo puedo descomponer a una reacción química como una sumatoria de varias reacciones químicas para poder calcular el calor que cede o gana esa reacción. El método indirecto, que se conoce con el nombre de ley de Hess, H-E-S-S, ley de Hess, es muy importante para calcular el calor de formación o el calor que se libera o se gana en una reacción química, se libera o se pierde en una reacción química, independientemente de la reacción que sea. Y eso se utiliza siempre para calcular reacciones químicas desconocidas, por ejemplo, en base a los calores cedidos o ganados por reacciones químicas que sí son conocidas. Esto es muy importante porque en todos los exámenes se toma un ejercicio que involucra resolver el problema utilizando la ley de Hess. Así que recuerden eso. En este caso, los delta H de reacción se hace lo siguiente. La ley de Hess establece que cuando los reactivos se convierten en producto, el cambio de entalpía es el mismo independientemente del camino que se efectúe la reacción, ya sea en un solo paso o en varios pasos, porque el delta H es una función de estado. Es decir, en otras palabras, es posible separar la reacción de interés en una sumatoria de reacciones químicas más simples para las cuales se puede medir el valor de delta H de la reacción y de esta manera calcular el delta H global de la reacción de interés. ¿Por qué? Porque el delta H, como es función de estadio, es igual a la sumatoria de los delta H, de todos los delta H involucrados en todos los procesos. Veamos un ejemplo. En la naturaleza es posible encontrar el carbono en dos formas alotrópicas, carbono grafito y carbono diamante. De acuerdo a las ecuaciones de reacción de cada uno de ellos con el oxígeno y sus respectivas entalpías, ¿cuál será la entalpía de la reacción de transformación del carbono grafito en carbono diamante? Interesante, porque si nosotros logramos transformar carbono grafito en carbono diamante, seguramente vamos a hacer una diferencia de dinero importante. Imagínense que ustedes pudieran transformar la mina del lápiz de sus portaminas, o de un lápiz,
de carbono grafito a carbono diamante. Veamos los datos que tenemos. Primero, la primera reacción que se puede sacar, está tabulada en cualquier tabla de delta H, ¿sí? Me dice que cuando reacciona el carbono grafito con el oxígeno, se forma dióxido de carbono y se liberan 94,05 kilocalorías por mol. Kilocaloría también es una medida de energía, que tiene un factor de conversión con joules. Por otra parte, el carbono diamante reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono. Y cuando eso ocurre, libera 94,5 kilocalorías por mol. ¿Qué significa eso? Estas dos reacciones me están diciendo que yo cuando quemo el carbono grafito en presencia de oxígeno se forma dióxido de carbono y se libera una cierta cantidad de energía. Pero cuando quemo un diamante en presencia de oxígeno, también se libera dióxido de carbono y libera un poquito más de energía. Eso está relacionado al enlace que une los distintos átomos de carbono, tanto en el enlace del carbono grafito como en el carbono diamante. Si ustedes recuerdan, cuando vimos enlace químico, habíamos dicho que en el carbono grafito, cada átomo de carbono estaba unido a otros 3 átomos de carbono y formaban láminas que se superponían una sobre otra. En cambio, en el carbono diamante, cada átomo está unido a 4 átomos de carbono. Es decir, cuando yo queme el diamante, tengo que romper más enlaces que cuando se rompen más enlaces que cuando quemo carbono grafito. Y ahí está la diferencia de calor que se observa. ¿Cómo yo puedo calcular entonces la diferencia de calor de transformar carbono grafito a carbono diamante usando esas dos ecuaciones que tengo en la transferencia? Muy fácil. Yo sé que carbono grafito, en presencia de oxígeno, se quema para formar dióxido de carbono y libera esa cantidad de energía, y el dióxido de carbono se puede transformar en carbono diamante más oxígeno, y al invertir la ecuación anterior, ¿sí? Pero para que eso ocurra, tiene que absorberse 94,5 kilocalorías por mol. Fíjense, en este caso, si yo hago la suma de esas reacciones, el oxígeno con el oxígeno se simplifican, el dióxido de carbono con el dióxido de carbono se simplifican. En este caso, llego a una ecuación general de transformación del carbono grafito en carbono diamante, y lo único que tengo que hacer con los delta H es realizar la suma algebraica de esas cantidades. Entonces, cuando yo transformo carbono grafito en carbono diamante, el delta H necesario, o el delta H que ocurre, que se da cuando ocurre esa reacción, es de más 0,45 kilocalorías por mol. Esto, que parece ser una muy poca cantidad de energía la que tengo que transferirle al carbono grafito para que se transforme en carbono diamante, no es tan literal, porque lo que nosotros estamos haciendo es medir antes y después de la transformación. Y me dice que necesito entregarle 0,45 kilocalorías por mol de grafito para transformarlo en carbono diamante. Pero no estoy hablando nada de la barrera de energía de activación, es decir, el tamaño de la montaña que tengo que saltar para llegar al otro lado. Supongamos que yo quiero ir de un punto a otro punto, pasando a través de una montaña. La dificultad de ese camino va a depender de la altura de la montaña. ¿Estamos? Entonces, acá lo que ocurre es que para transformar carbono grafito en carbono diamante, que es un proceso que hace la naturaleza a través de millones de años, ¿sí? El proceso que hace la naturaleza a través de millones de años, si bien la diferencia energética entre reactivos y productos es poca, la energía de activación que tiene que vencerse para que la reacción ocurra es muy grande. Muy grande. ¿Qué significa eso? Que a la naturaleza le lleva millones de años transformar en un determinado lugar confinado a altas presiones y altas temperaturas al carbono grafito y pasarlo a carbono diamante. Lo interesante de esto es que nosotros, los químicos, somos capaces de hacer esta reacción de transformación. Transformar carbono grafito en carbono diamante. Eso se hace normalmente de rutina para fabricar diamantes industriales. Esos diamantes industriales se utilizan en la industria para, como puntas en herramientas de corte. Herramientas que cortan cosas que son duras de cortar, materiales metálicos, por ejemplo. Nosotros sabemos que el diamante es la sustancia química más dura que existe en el universo. Entonces,
Los diamantes que se usan en joyería son diamantes que se obtienen de la naturaleza porque tienen características de brillo y características de dureza especiales que los hacen muy atractivos para joyería. Pero los diamantes que se usan como herramientas de corte son diamantes que se han fabricado en el laboratorio y son en general mucho más baratos que extraer aquellos diamantes que se usan para la joyería. Lo interesante de esto, resumiendo, que la ley de Hess me permite a mí descomponer una reacción química, en este caso, transformación de carbono grafito en carbono diamante, en varias reacciones químicas conocidas que yo puedo utilizar los valores que están tabulados para calcular el cambio energético que yo necesite calcular. Veamos otro ejemplo, algo un poquito más complicado. Sabiendo que el carbono grafito más el oxígeno se transforma en dióxido de carbono, en una reacción química libera esa cantidad de kilojoules. El agua se forma a través de la reacción del hidrógeno y el oxígeno y libera esta cantidad de kilojoules. Y el acetileno reacciona con el oxígeno a través de una reacción de combustión para formar dióxido de carbono y agua y libera 2.598,8 kilojoules por cada mol de acetileno que yo estoy quemando, ¿sí? ¿Cómo podríamos determinar la variación de entalpía para la reacción de formación del acetileno a partir de carbono grafito e hidrógeno? Yo lo que quiero hacer es, a través de la reacción, calcular el calor de formación del acetileno a partir de carbono grafito, de la reacción del carbono grafito con el hidrógeno. Muy sencillo. Lo que yo voy a hacer es escribir la primera ecuación que tengo de carbono, grafito y oxígeno, que da dióxido de carbono, como está. La segunda reacción de formación, que es la formación del agua, como está. Y voy a escribir al revés la reacción de combustión del acetileno. En este caso, voy a escribir que el dióxido de carbono, que 4 moles de dióxido de carbono reaccionan con 2 moles de agua para formar 2 moles de acetileno y 5 moles de oxígeno. Y como la he escrito al revés, he cambiado el signo del delta H de esa reacción. Inicialmente en el proceso de combustión tenía un signo negativo y ahora cuando la di vuelta le puse el signo positivo. Ahora, lo único que tengo que hacer para calcular esto es tratar de balancear las ecuaciones de forma tal de que pueda simplificar lo que está de un lado con lo que está del otro lado y llegar a la ecuación general de transformación de carbono grafito reaccionando con hidrógeno para que me dé acetileno. Lo que voy a hacer es sumar esas reacciones. Fíjense, si yo multiplico por 2 a la primera reacción, multiplico por 2 a la primera reacción, multiplico por 2 el valor de delta H. Si yo divido por 2 la reacción de formación del acetileno, divido por 2 la formación del acetileno, tengo que dividir por 2 el valor de formación del acetileno en el delta H. En ese caso, lo que ocurre es que yo puedo simplificar dióxido de carbono con dióxido de carbono, puedo simplificar las moléculas de oxígeno, puedo simplificar las moléculas de agua, y cuando sumo esas reacciones, llego a la conclusión que 2 moles de carbono grafito más 1 mol de oxígeno, de hidrógeno, perdón, me da 1 mol de acetileno. Y si yo hago la suma algebraica ahora de todas los delta H de esas reacciones, llego que el delta H de formación de 1 mol de acetileno es de más 226,6 kilojoules por mol. Aplicando la ley de Hess, entonces, he podido hacer una sumatoria de reacciones químicas para calcular la reacción química que a mí me interesaba saber cuál era el delta H de formación del acetileno. También tenemos que hacer algunas diferencias entre los calores asociados a las reacciones químicas, los delta H asociados a las reacciones químicas. Cuando yo hablo de una reacción de combustión, estoy hablando de un delta H de combustión, o delta H sub C, ¿sí? Y eso se expresa para un mol de un compuesto orgánico que a través de una reacción de combustión libera dióxido de carbono y agua y calor.
todas las reacciones de combustión liberan calor, obviamente. En el ejemplo ahí está nuevamente el ejemplo del metano, más el oxígeno que da dióxido de carbono y agua, más la liberación de 890 kilojoules por cada mol de metano que yo queme. Por eso el H, el delta H, está con un símbolo de H sub C. ¿Sí? Por otra parte, también podemos hablar del delta H de neutralización en una reacción química. Por ejemplo, cuando yo hago reaccionar un ácido, como el ácido nítrico, con el hidróxido de potasio, que es una base, hago reaccionar un ácido con una base para dar una sal más agua, lo que está ocurriendo es una reacción de neutralización. Y si yo divido a cada uno de esos componentes como si fuesen protones más nitratos, más iones potasio, más iones oxidrilo, más iones oxidrilo, que dan cationes potasio, más iones nitrato, más agua líquida, lo que yo observo que ahí lo que está aportando ese calor de neutralización es la reacción que ocurre entre los protones y los oxidrilos para formar agua. E independientemente de los ácidos y las bases que yo esté usando, lo que estoy haciendo es formar agua en un proceso de neutralización. Entonces, siempre el calor de neutralización va a ser igual a menos 56,2 kJ por mol cuando yo haga estas reacciones de neutralización. La cantidad de calor liberado se debe a la formación de un mol de agua a partir de sus iones acuosos. Es una constante independiente del ácido y de las bases siempre que sean fuertes y soluciones diluidas. ¿Sí? Calor molar de fusión, por ejemplo, es el calor que necesito transferirle a un mol de una sustancia, de cualquier sustancia, para que pase del estado sólido al estado líquido. Por eso se simboliza con delta H de fusión. ¿Sí? Y el calor molar de vaporización es el calor necesario que tengo que entregarle a una sustancia química para que pase del estado líquido al estado vapor. Y se simboliza como delta H de vapor. ¿Sí? Calor de dilución o calor de disolución. Calor de disolución o calor de dilución. Muchos procesos físicos, como la fusión de hielo y la condensación del vapor, implican la absorción o desprendimiento de calor. Eso quedó claro. O sea, estos procesos físicos de transformaciones de fase involucran la absorción o desprendimiento de calor. ¿Sí? El calor de disolución es el calor absorbido o cedido cuando yo disuelvo una sustancia química, por ejemplo, en agua. Si yo disuelvo, por ejemplo, cloruro de calcio en agua, lo que voy a absorber es que cuando se produce ese proceso de disolución, se libera calor y la solución se calienta. Por el contrario, si yo disuelvo nitrato de amonio en agua, lo que voy a observar es que la solución se enfría. Cuando el nitrato de amonio se disuelve, la solución se enfría. Y vamos a llegar hasta aquí nomás. Bueno. Acá. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, algo que me quieran decir, puede preguntar por el chat o abrir el micrófono y consultarme. Antes que nada, debo decirles que en el parcialito que vamos a tomar ahora a fin de abril, no entra este tema en la evaluación. El tema que entra es hasta gases incluidos, es decir, desde lo primero que vimos hasta gases incluidos. El delta H en una reacción química es el valor del calor cedido o ganado por esa reacción cuando ocurre, medido a presión constante. Delta H es calor a presión constante de una reacción química. Eso es entalpía o delta H. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieren presentar? A ver, vamos por partes. Ahí Sonia me dice que tiene una duda sobre enlaces químicos. Esperen un segundo. Yo tengo una duda, pero sobre enlaces. ¿Por qué? A ver. Primero, podrías preguntarle también a tu profesora de seminario, profesor o profesora de seminarios, que es la que te da los ejercicios. Pero pensá en lo siguiente. Yo tengo el metano.
¿sí? Es un átomo de carbono con 4 átomos de unidos alrededor, formando un tetraedro. Están ubicados haciendo un ángulo de 109,5. ¿Por qué el metano es apolar? Porque la suma vectorial de los momentos dipolares de todos los enlaces da 0. Si bien los enlaces son polares, cada uno de los enlaces carbono-hidrógeno son polares, cuando yo hago la suma vectorial de todos esos momentos dipolares, que todos apuntan hacia el carbono que es más electronegativo, esa suma vectorial me da 0. Esa es la razón por la cual el metano es apolar. Si bien los enlaces que conforman el metano son polares, la molécula como tal es apolar. Y el metano no se mezcla con el agua, no se mezcla con el agua porque es una sustancia apolar y el agua es una sustancia polar. El parcial va a ser en este mismo horario, por este mismo canal, en el mismo día, ¿sí? Es decir, si ustedes se fijan en un almanaque, fíjense en un almanaque, supuestamente si todo sigue igual, nosotros deberíamos tener el parcial en este mismo horario el día 28 de abril. Que lo que vamos a hacer es, yo les voy a enviar, estoy armando un formulario de Google con preguntas que ustedes tienen que responder por opciones múltiples. Voy a mandárselo a ustedes, mandárselo a ustedes a la hora de inicio de la clase y a la hora del final de la clase yo cierro el formulario y ustedes automáticamente me devuelven a mí el formulario. Cuando yo cierre, ustedes no van a poder seguir respondiendo. Van a tener 2 horas para resolver 20 preguntas de opciones múltiples. Sonia me dice, pero la molécula de... No te entiendo, Sonia. Abrí el micrófono y pregúntame. No, profe, era todo junto lo que le pregunté, pero ya me resolvió la duda. Muchas gracias. Listo, perfecto. Gracias, hija. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Algo más que quieran saber? Voy a comentarles por qué ha surgido una confusión. Sí, la voy a subir a esta presentación. Voy a detener la grabación ahora y